de la ciudad de Buenos Aires que surgió a comienzos de la década de 1980. Fue muy conocido por ser la sede de Teatro Abierto. En plena dictadura, por supuesto, en 1981 fue destruido en un atentado y en 2012 fue reabierto. El Picadero es mucho más que un teatro, de verdad que es así. Ahí hay una curaduría increíble de obras y ahí está la obra de teatro que protagoniza Cecilia Roth llamada La Madre, una obra exquisita con unas actuaciones impresionantes, una dirección superlativa. Y estamos en comunicación telefónica con Sebastián Blutrach, que es el productor de esta obra y es el dueño del Picadero. Es quien se puso al hombro este desafío y esta hermosura de teatro que tenemos en la ciudad de Buenos Aires, que es un emblema. Seba, ¿cómo estás? Caro te saluda. Hola, Caro, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por atendernos, porque la verdad es que es muy complejo lo que pasó si lo vemos más allá de la capa superficial que pretenden mostrarnos, que es un ida y vuelta o unida, solo ida de violencia hacia los artistas. ¿Cómo recibiste vos la violencia institucional ejercida por el secretario de Cultura contra la actriz protagónica de una de tus obras? A ver, voy a diferenciar dos cosas, ¿no? La violencia institucional de parte del presidente es algo que lamentablemente ya estamos naturalizando y a veces no le prestamos ni siquiera atención por la continuidad, ¿no? Que le va dando no solo al área de cultura, sino al área política, al área científica, al área periodística y a cualquier área que piense distinto, ¿no? Todo en ese sentido, el nivel de violencia que se ejerce desde arriba hacia abajo es muy feo. No todos estamos acostumbrados a convivir con eso y el desgaste y lo que nos afecta, lo que viene detrás de esa violencia que viene de los lugares más altos a través que se expresa en las redes sociales a través de desconocidos, hace que no todos tengamos el cuero para aguantar los insultos y el desprecio, ¿no? Total. Que no es la manera que elegimos vivir y que en el área cultural en general tratamos de ser más amorosos y más compañeros y entendemos que lo colectivo es fundamental, ¿no? Casi como en el deporte también, por decirlo también, y no ponerlo solo en el único plano cultural. Con respecto al secretario de Cultura, siendo un colega productor de teatro, fue una sorpresa y lo viví como una falta de código y bueno, y ante eso no me quedé en silencio porque creo que el que calla otorga y los lugares se van ganando y traté de responder con la mayor altura posible sin entrar en una confrontación que no me interesa abordar en un lugar de agresión, sino de que si le toca porque el pueblo eligió que gobierne Milei y Milei elige a sus funcionarios, a mí en lo personal me toca respetar las investiduras y creo que ser ministro o secretario, en este caso de Cultura, es uno de los cargos más importantes y de mayor responsabilidad que tiene un país, no por el presupuesto, pero sí por lo simbólico, ¿no? Entonces todo lleva... Me gustaría que se respete eso, ¿no? Que siga siendo un honor ser secretario de Cultura o ministro de Cultura en la Argentina. Ahora, Seba, frente a estos dichos y además se metió con algo que no tiene que ver con la cultura, no tiene que ver con el espíritu de construir, generar espacios teatrales o generar obras o hacer todos los ensayos. Digo, no todo tiene que ver con el mercado. Y además, denostar, subestimar a los actores, también está generando esto que vos decías, este efecto derrame de odio en todas las áreas. Porque esto es peligroso por eso, porque mañana alguien va a putear a un actor, una actriz, porque hace teatro. Mira, yo creo que
que si uno ve la entrevista completa a Cecilia es una cosa, y si se toman los titulares de esa entrevista es otra. Total. Estoy convencido que el 98% de la gente solo vio que Cecilia habló de que el gobierno censura. En la Argentina vivimos de manera directa la censura durante la dictadura militar, y eso hoy no sucede, y entiendo que como sociedad no aceptaríamos un retorno a esas prácticas, pero los ataques desde los funcionarios hacia una persona por expresar opiniones diferentes a las oficiales también constituye una nueva forma de censura, y la violencia que se derrama detrás de esas respuestas de un funcionario son muy fuertes y muy destructivas, ¿no? Que terminan disciplinando a quien expresa una opinión distinta, y es otra manera de ejercer la censura, por supuesto que no comparable con la que se ejercía en la dictadura. Totalmente. Ahora, en paralelo, suceden cosas también gravísimas. Esto que pasó con Cecilia generó debates en grupos de amigos, en colectivas, porque realmente están pasando muchas cosas gravísimas, pero esto, si nos metemos un poquito más profundo, está casi hilado, tejido en el otro entramado de desastre que estamos viviendo, porque se están cerrando centros culturales, desmantelaron el Conti, despidieron a los empleados. Estamos hablando de un centro cultural donde se sostenía la memoria, donde se sostiene la memoria. Bueno, creo que me gustaría separar las cosas, ¿no? Sí. Porque empezamos hablando del secretario de Cultura, sí. Y después creo que hay otra política de parte del gobierno, y que viene ejerciendo desde que asumió, y el verano es una ventana muy valiosa para el gobierno para hacer los cambios más radicales, porque estamos todos cansados, estamos distraídos, tratamos de descansar de un año difícil, no estamos unidos, no estamos todos en la ciudad de Buenos Aires, y se llevan adelante cosas como las que mencionaste, de cerrar el Conti el 31 a las 14 horas, Uh-huh. o cerrar otros centros, o seguramente durante enero viviremos una cantidad de desregulaciones, algunas que tendrán cierto valor, porque no hay algunas cosas que no son espantosas, y en el medio sí se llevan puesto un montón de consensos democráticos, o por lo menos que se consiguieron durante la democracia, de mucho trabajo en las diferentes comunidades. En el caso de la cultura, la comunidad artística ha debatido mucho la ley del teatro, la ley de cine y una cantidad de cosas, como para que un señor con un pensamiento liberal como Sturzenegger se junte con dos asistentes y empiece a derogar consensos de muchos años, ¿no? Uh-huh. En ese sentido. Entonces, yo creo que así como el año pasado, el verano, estábamos discutiendo las agresiones de Milei a Lali, creo que los focos de ahora con Cecilia son de estrategias distractivas para llevar adelante políticas mucho más feroces, Sí. que esos comentarios, ¿no? Ahora, hablando del Conti, digo del Conti porque es un centro cultural y porque también hay expresiones artísticas ahí, y había una movida en relación a eso, pero ¿cómo ves el panorama vos como productor, un gran visionario, y además porque tenés como mucho recorrido? ¿Cómo ves hoy el 2025 para la cultura, para nuestro rubro? A ver, yo creo que hay que separar siempre, ¿no? Para Sí. poder hablar. Creo que todo lo que tiene que ver con... Así como el secretario de Cultura pone en valor la cantidad de entradas que vende la obra de Cecilia, como si eso fuera lo valioso,
Lo mismo pasa en el cine, ¿no? Si no vende entradas es un bodrio, entonces ¿por qué se hace? Y creo que dentro de la gestión cultural, siendo lo que es la cultura un arte no matemático y donde el margen de error es amplísimo, el poder formar nuevos creadores, el poder darle oportunidad a gente nueva, el poder experimentar conlleva muchos errores y por lo tanto es muy probable de que cada 10 películas subvencionadas, 8 sean malas. Claro. Y es así en España, en Italia y Mm. en cualquier lugar del mundo. Lo que pasa es que esas dos que hacen que esos dos directores puedan volver a hacer y vuelvan a hacer y se conviertan en grandes directores y tengamos un cine de excelencia como solemos tener. Si no le damos la chance a esos directores de equivocarse, no va a haber grandes directores. Ujú. Van a haber directores conservadores que van a ir a buscar un resultado económico, va a haber un teatro conservador que va a buscar lo ya conocido, no va a haber una experimentación sobre. Entonces, ¿qué lugar tiene el Estado si es compensar lo que el mercado no puede darnos, ¿no? En la cultura pasa lo mismo. En ese sentido es un gobierno que no deja un espacio en la cultura para compensar lo que el mercado no solventa. Entonces, ¿qué vamos a tener? Felicidades con Adrián Suárez, Gisela Siciliani, o Rocky, con Nico Vázquez, que son producciones maravillosas que llenan per se. Bueno, además de eso hay un montón de creadores probando, entendiendo que hay una nueva, buscando nuevos lenguajes y que van a ser inspiradores de futuro y que van a generar pensamiento crítico y que nos van a conmover, que si no le dan la posibilidad de trabajar no se van a ir como se van los científicos o van a dejar la actividad. En ese sentido creo que ahí estamos perdiendo muchísimo cada día, muchísimo. En lo que tiene que ver con la actividad del teatro comercial o del picadero en particular, bueno, es un lugar que está instalado, que tiene un recorrido, que tiene una corriente de público y que mientras el público pueda consumir, tenemos la suerte en Argentina, sobre todo en Buenos Aires, de que hay una idiosincrasia teatrera y sigue siendo la primera salida junto con ir a cenar. Entonces seguiremos haciendo teatro y tendremos público. Obviamente cada vez se queda más gente afuera, ¿no? Pero como si queda afuera del sistema, de los medicamentos, de ir a ver la posibilidad de ir a cenar o de comprarse ropa, ¿no? Esa es un poco el análisis Claro, que veo, digamos. claro. No creo que se produzca un colapso inmediato, pero se van deteriorando el tejido y el entramado y sobre todo se va cercenando el futuro creativo, ¿no? Con esto que está sucediendo y recuerdo lo que pasó hace poquito, que el Picadero también fue el lugar donde se hizo esta lectura masiva del libro Cometierra de Dolores Reyes. Digo, por eso digo que el Picadero sigue siendo mucho más que un teatro. Cuando pasó lo de Dolores Reyes, cuando estuvo esta embestida brutal contra 4 libros argentinos, cuando se dijo cualquier barbaridad, ahí en el Picadero se reunieron cientos de escritores a leer Cometierra y el récord de ventas de Cometierra fue increíble. Yo creo que también hay un sector de la sociedad que estamos muy pendientes de esto y que salimos a bancar con el cuerpo, con los 2 mangos que tenemos, con lo que sea, esto que no queremos que suceda. No queremos que hoy ni Cecilia ni cualquier otra actriz que hable y que diga su postura, que no está de acuerdo con algunas cosas del gobierno, sea estigmatizada a tal punto que la asocien con otras cosas, sino que, bueno, salgamos a bancar. Y eso pasa. Bueno, lo que pasa es que el argumento es que como no es un éxito brutal, entonces todo está medido en valores mercantilistas. Sí. Cuando decidimos hacer un texto como La Madre, que tan duro, tan complejo, en el cual me siento artísticamente muy orgulloso y la cantidad de entradas que estamos vendiendo son las previstas para recuperar la producción y tener un margen de ganancia.
porque sabía que no estaba haciendo una comedia fácil, que Claro. el teatro no iba a explotar porque la gente necesita divertirse y no todo el mundo está en disponibilidad de ver un espectáculo duro, realista, conmovedor. Bueno, el término mercantilista te lleva a eliminar una cantidad de cosas, ¿no? La verdad que es discutir la cultura en esos términos nos lleva a miles de errores, a miles de paradigmas que no, a mi criterio, no es imposible entablar una discusión, ¿no? Que el secretario de Cultura hable en esos términos y a mí me duele. Yo no necesito... Me da pena que se instale que la cultura llora por subsidios. Ay, sí. La cultura es digamos, una industria entre las artes escénicas, el teatro y la música que genera más que las automotrices en cuanto al PBI nacional. La cantidad de puestos de trabajo, de calidad, en general bien pagos que hay alrededor de los grandes shows de música, de la gente específica y de los técnicos de teatro. Es un trabajo de bien pago, de calidad. Hay mucha gente que se mueve, ¿no? En el Picadero, que es un teatro de menos 300 localidades, ya de por sí en el propio staff del teatro somos 35 personas que trabajamos, y si sumamos las compañías hay más de 100 personas, Claro. ¿no?, que están trabajando en ese espacio, ¿no? Entonces que de repente se ataque el espectáculo en el cual está Cecilia Roth y que nos permite mantener abiertos, y estamos orgullosos de decir esa obra porque no vende las entradas, que para no sé quién es el valor para medir si eso es bueno o es malo. Es muy triste. Totalmente. Muy triste. Pero además, vos sos productor teatral, te va bien, hace un montón de años que sos productor teatral y la tenés como, digo, lo que estás diciendo, estamos hablando de una industria. No estamos, vos no andás llorando por los pasillos para que te banquen una obrita desde el Estado. No tengo ningún tipo de subsidios. Claro. El teatro no tiene ningún subsidio y bueno, generamos. Entonces la verdad que uno esperaría, si no te apoyan, por lo menos que no te jodan, ¿no? Claro, exactamente. Si no te apoyan, por lo menos que nos jodan. Seba, te agradezco mucho porque yo sé que es capaz incómodo hablar de esto y ponerse a responder alguna cosa o analizar, pero la verdad es que necesitamos plantarnos frente a estas cosas porque también genera como en las personas que por ahí no están dentro del rubro, genera como algunos mitos que no son. Entonces me parece re importante tu palabra. Te mando un beso grande, te felicito por el Picadero, que es nuestro refugio, nuestro hogar, es un teatro divino y que además la gente va a veces sin saber lo que hay, pero tiene una curaduría tan buena que decís, bueno, voy al Picadero y veo que veo, y está buenísimo. Gracias. Claro. Bueno, hoy intenté esbozar un poco en las redes sociales un poco una respuesta con altura, porque más allá de no coincidir, creo que y más allá de lo cultural, me encantaría, porque me gusta la política y creo en la política como una herramienta de transformación, que las discusiones no sean personalistas. Claro. Y que se pueda discutir ideológicamente con altura y sin agresión personal, porque está claro que este gobierno lo votó una amplia mayoría y seguramente se llegó a esto por errores no forzados o forzados, y hay mucho para trabajar y mucho para discutir y mucho para convencer, ¿no? Digamos, no vamos a eliminar al adversario, hay que discutir y hay que argumentar, y me parece que eso es sin agresión y sin personalismo. Totalmente. Te mando un beso enorme, Seba. Gracias por esta charla. Un beso grande. Gracias. Sebastián Blutrach pasó por aquí, productor de la obra La Madre, protagonizada por Cecilia Roth y dueño del Picadero, un teatro tan hermoso, ¿no? Sí, hermoso y emblema para todo lo que es teatro.